Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es la doctora Alia Esquivel. Ella es psicóloga clínica con especialidad en salud mental, máster en terapia familiar y doctora en psicología humanista. Actualmente se dedica a la consulta privada y hace un par de meses ha publicado el libro de los seres felices, donde habla acerca de la forma más eficaz de cerrar círculos y revelar la propia fuerza emocional. La doctora Alia Esquivel va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Aprende a cerrar tus propios círculos de vida. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de vídeos, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución, que estamos publicando cada día nuevos vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través del pensamiento positivo. Y damos paso ya a nuestra invitada y su conferencia Aprende a cerrar tus propios círculos de vida por la doctora Alia Esquivel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes. Un saludo desde México. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos están escuchando. Y desde ahora os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, por favor, seguido del país desde el cual nos están viendo y la pregunta que quieren que le hagamos al final de la conferencia. Y cuando termine su charla, le pasaremos vuestras preguntas. Pues saludos, Alia. Gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Gracias, Celia. De antemano, muchas gracias a Mindalia por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes mucho de lo que los psicólogos hacemos día con día en nuestros consultorios. Quisiera comenzar puntualizando que todo lo que voy a hablar el día de hoy viene en este libro, ¿sí? El libro de los seres felices, y concretamente vamos a hablar del método ASPAR. Sí, el método ASPAR tiene este nombre porque es el acrónimo de las siglas de los pasos que se tienen que seguir, de los hitos que se tienen que superar para superar cualquier tipo de pérdida. Así que estén tranquilos, lo que no se hable aquí lo podrán ver en el libro, donde viene una serie de ejercicios que podrán llevar por su cuenta. Por lo pronto, el día de hoy, yo creo que va a ser muy útil esta conferencia porque es una forma de autoterapia, es una forma que te va a permitir cerrar tus círculos. Me gustaría comenzar por puntualizar qué es cerrar un círculo. En los consultorios también solemos llamarle proceso de duelo, aunque no implique la defunción de una persona. Se llama proceso de duelo porque lo que se tiene que hacer es una lucha, ¿sí? Con respecto a algo que se quiere resolver. Entonces, para una eficaz comprensión, voy a pedirte que visualices mentalmente una situación que quieras resolver, una situación que te tenga mal, que te provoque desdicha, una dificultad que no hayas podido resolver, pudiendo tratarse esto de un divorcio o una ruptura sentimental, aunque no haya habido matrimonio. Puedes visualizar también la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, la pérdida de la salud, de la fe, de la esperanza, de lo que tú quieras. Ya que tengas esto visualizado, vas a comprender perfectamente lo que tienes que hacer para cerrar un círculo. Y bueno, ¿qué es cerrar un círculo? Yo lo resumiría en una frase: sanar internamente. Cerrar un círculo es sanar internamente,
poner fin a algo que te está mortificando. Cerrar un círculo es ponerte en paz contigo y con tu mundo. Esto obviamente conlleva un trabajo personal y por mi parte como psicoterapeuta, 10 años de trabajar con cerradores de círculos me ha permitido crear este método para facilitar el procesamiento de la carga emocional negativa que suele sobrevenir cuando tenemos una vicisitud o cuando la vida nos pone alguna prueba difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que hacer para cerrar un círculo? Como veremos en la primera diapositiva que nos va a facilitar Celia, el primer hito que se tiene que superar es la aceptación. La parte de aceptar que ves en esta primera diapositiva consiste en asumir que esta situación está ocurriendo y que habrás de tomar el control tú para que la situación no te controle a ti. No se trata de aceptar conductas irresponsables o conductas disruptivas, más bien se trata de aceptar que esa situación está ocurriendo, nos guste o no, y que tenemos que asumirla para procesar el resto de los pasos. De lo contrario, si no hay aceptación, pues no puede existir todo lo demás. ¿Ok? En este caso, la regla de la aceptación que yo promuevo aquí con mis pacientes es distinguir entre dos tipos de cosas. Tenemos que distinguir lo que sí podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Es decir, una persona que sufre miopía, pues no tendría que aceptar el hecho así como tal. Puede ir al oculista y resolver esa disfunción de sus ojos. Una persona que no sabe conducir no tiene que aceptarlo así como así. Esa persona puede ir a la autoescuela y resolverlo. Sin embargo, hay otras cosas que no dependen de nosotros, perdón, que se salen de nuestro control, como por ejemplo la muerte de un ser querido, o entender que nuestra relación de pareja ya no da para más, o comprender que un ciclo en un trabajo determinado concluyó, ¿sí? Ante estas situaciones no nos queda otra más que aceptar. Entonces, la regla para la situación que estás viviendo en este momento es meditar un poco, a ver, ¿qué es lo que tengo que aceptar de mi situación? Si se trata de la muerte de un ser querido, lo tengo que aceptar porque no es algo que yo pueda evitar. Si se trata de un divorcio, quizá ya la relación concluyó, quizá ya no puedo hacer más. Pero si hay algo que puedas hacer tú, pues lo que prosigue es asumirlo y hacerse responsable de la situación. Por ejemplo, una mujer que es maltratada por su pareja, pues no tiene que aceptar los golpes así como así. Más bien lo que tiene que aceptar es que tiene un problema y que tiene que resolverlo. Ya dependerá de la persona cómo lo resuelve, pudiendo ser con una separación, con una denuncia, con algo que pueda frenar ese comportamiento que actúa en su contra. Entonces, lo primero para cerrar un círculo es aceptar. El segundo punto que tienes que hacer con respecto a esa situación, lo veremos en la siguiente diapositiva que nos va a poner Celia, consiste en sentir el dolor. Como seguramente te habrá tocado ver, cuando queremos llorar, lo primero que nos dicen nuestros seres queridos es, ya no llores, mira, tira para adelante, hay que seguir y demás, pero paradójicamente lo que más necesitamos ante un momento difícil es permitirnos sentir el dolor. Es decir,
no frenar, no bloquear, no reprimir, porque las personas somos como una olla de vapor que está frente al fuego, o sobre el fuego, mejor dicho. Si la válvula de escape de esa válvula se tapa, pues la olla explotará. Lo mismo ocurre con las personas. Si no damos cauce a la carga emocional que nos genera una situación angustiante, dolorosa, pues vamos a explotar. Esa explosión la podemos constatar pues en un trastorno de ansiedad, en una depresión, en problemas de insomnio y toda la lista interminable de trastornos psicológicos que nos harán doble o triple el malestar. Entonces, aquí la regla es darse permiso para llorar, para extrañar, para sentir, para dar causa a lo que tenga que salir. No reprimas, expresa, siente el dolor y sigue adelante. El tercer hito, como vemos en la siguiente diapositiva, el tercer hito que tenemos que afrontar es en torno a perdonar. Con la certeza, grábatelo bien, perdonar hace bien a quien lo pide. A quien perdona, perdón. Perdonar hace bien a quien perdona. Quizá la otra persona que nos hizo el agravio y que nos puso mal, a lo mejor no tiene por qué enterarse de los avances que estamos haciendo con nosotros mismos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con cómo concebimos el perdón. El perdonar realmente es una situación individual, es una cuestión interna que no le concierne a nadie más que a la persona que está cerrando el círculo. Por eso, cuidado con entender que perdonar significa volver con la persona que nos hizo el agravio. Eso no tiene por qué ser así. Es decir, yo puedo perdonar la infidelidad de mi pareja, pero eso no significa que tenga que volver con ella. Perdonar a un grupo laboral por algo que me hizo no significa que tengo que volver a trabajar con ellos. Entonces, perdonar es una situación individual, es una situación que da paz a quien perdona principalmente y es algo que le compete nada más a la persona. En otros casos se puede dar que la persona quiera buscar a otro. Vamos a suponer que hubo un problema, un conflicto entre hermanos. Muchos de mis pacientes dicen, yo quiero decirle a mi hermano que lo perdono, que vamos a seguir adelante con la relación, porque pues no existen los divorcios entre hermanos. Entonces también es posible, pero no es obligatoriamente necesario. Así pues, trabaja en perdonar, suelta, despréndete de eso que te hace daño, porque el beneficiado principalmente vas a ser tú. Luego, como vemos en la siguiente diapositiva, tan importante es perdonar como perdonarse. Realmente aquí en el consultorio lo que suelo comentarle a mis pacientes es que la culpa es un sentimiento completamente estéril, que no genera absolutamente nada, solo sirve para frenar la sana evolución. La culpa es una forma de involución, ¿sí? De estancamiento. Por eso mucha gente siente que no avanza porque trae la culpa a cuestas. Y traer esa culpa a cuestas es tanto como traer un costal de papas sobre la espalda y querer correr a gran velocidad. Entonces eso es imposible y la importancia de transformar estas culpas en un sentimiento realmente fértil, que es la responsabilidad, es algo más productivo. Es decir, ¿de qué me sirve sentir culpa de que todos los días llego tarde al trabajo? Pues de nada. Lo único que voy a hacer es
mantener ese comportamiento y estar luchando con esa culpa estéril. Pero si la convierto en una responsabilidad, realmente pondré manos a la obra para convertirla en algo productivo, que es llegar temprano. Es decir, ya no sentiré culpa, más bien sentiré responsabilidad, y eso realmente me va a llevar a algún lado. En este hito, en el de perdonarse, lo primero que tienes que hacer es decidirlo. Decidir, quiero perdonarme, quiero estar bien conmigo, y luego proyectar eso al mundo. Un ejercicio que luego se convierte en una forma de vida que sirve muchísimo y que de hecho viene aquí en algunas de las sugerencias del libro, es hacer algo que permita ponerte en paz contigo, lo cual puede consistir en hacer una buena obra, en ayudar al necesitado. Una prueba de esto son los adictos en rehabilitación que se perdonan ayudando al otro. Precisamente cuando conocen a una persona que está pasando por una circunstancia difícil que ellos ya superaron, lo que procede es: me ayudo ayudándote, y a la vez siento que mi aprendizaje, mi dolor, mi sufrimiento, todo lo que tuve que pasar, valió la pena. Entonces, para perdonarte, acostúmbrate a realizar acciones que permitan a los demás salir adelante con tu ayuda. Aparte de esto, de hacer buenas obras, quiero sugerirte que siempre, cuando estés atravesando por un mal momento, pienses que tú eres muchísimo más que ese mal momento que estás pasando. Es decir, lo que tienes que pensar es: bueno, yo soy algo más que un empleo que perdí. Yo soy algo más que una situación complicada. Yo soy muchísimas cosas más, y no tengo por qué concentrarme en un capítulo teniendo todo el libro a mi alcance. Entonces, decide perdonarte, haz algo al respecto para ponerte en paz, y piensa que tú eres más grande que esa situación que te está atormentando. Aparte de esto, como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos que aprender a vivir así, con lo que se tiene o con lo que no se tiene, y dejar de centrarse en las carencias. Es decir, si analizamos nuestro recorrido por la vida, todos son cambios. Desde que nacemos hasta que morimos, todo es cambios, todo es aprender, todo es adaptarse a las nuevas situaciones que la vida nos va colocando a cada uno. No conozco yo a una sola persona que no haya tenido que adaptarse a algo nuevo, desde cosas sencillas hasta cosas muy trascendentales. Por ejemplo, nos adaptamos a vivir fuera del vientre materno. Después de eso nos adaptamos a convivir en un parvulario con otros niños. El kinder lo conocemos aquí en México, al parvulario. Luego de eso nos adaptamos a otro círculo de personas en la escuela primaria, y así por el resto de la vida. Más adelante hay personas que tienen que adaptarse a vivir sin un ser querido, tienen que aprender a adaptarse a un divorcio, a un nuevo estilo de vida, a un trabajo en otro país. Realmente lo peor que podemos hacer en estos casos es, perdón, resistirnos, porque el resistirnos nos llevará al estancamiento, al sufrimiento inútil que no genera nada, y estamos cortando el sano desarrollo que todas las personas tenemos que atravesar por la vida. Entonces, aquí la clave es aprender a vivir así, con las circunstancias que tenemos en ese momento, sin algo o con algo.
Y por último, como vemos en la última diapositiva, también tenemos que hacer algo por recobrarnos y por recuperar el interés por la vida. Para este momento del circuito que estamos haciendo para cerrar círculos, para este momento ya nos habremos deshecho del dolor, ya habremos perdonado, ya habremos soltado a las personas, nos habremos liberado liberando a los demás, ¿sí? Y aquí lo que resta en esta etapa es valorar lo que sí tenemos, en lugar de lamentar por lo que no tenemos, y dedicarnos a perseguir nuestros sueños, haciendo un plan de vida con metas a corto, mediano y largo plazo. Aquí también tenemos que hacer cosas nuevas. En el libro precisamente propongo hacer cosas que antes nos gustaban. A lo mejor tendrías que volver a la época de cuando eras muy joven, cuando eras niño o niña o quizás adolescente, y recordar, a ver, ¿cuáles eran mis sueños? Cuando yo era pequeño o pequeña, ¿qué quería hacer en la vida? ¿Qué me gustaba? ¿Qué disfrutaba yo tanto? Y hay gente que retoma cosas que dejó en el pasado, cosas muy sencillas como a lo mejor practicar la fotografía, hacer gimnasio, salir en bicicleta al campo, acampar. A mí me encantaba acampar y son cosas que cuando llegamos a cierta edad con ciertas responsabilidades, pues dejamos un poco de lado y dejamos de consentir al niño interno que todos llevamos dentro. Entonces aquí la recomendación es ámate, ámate muchísimo, recóbrate, recupera el interés por las cosas que antes disfrutabas y sacúdete el polvo, respira profundo y haz que las cosas buenas te sucedan. Eso es lo que tenemos que hacer para cerrar un círculo. Como vemos, aquí en esta última diapositiva ha quedado asentado cada uno de los pasos que tienes que seguir. Cabe mencionar que estos pasos del método ASPAR no necesariamente se siguen en el orden que yo los estoy presentando en pantalla. Esto puede ocurrir en diferente orden, es un circuito. Hay gente que dice, bueno, pues yo ya sentí el dolor, ya lloré tanto que me he quedado deshidratada, pero no logro perdonar o no logro recobrarme. Esa persona tendrá que trabajar en esos puntos específicos. Espero que en lo sucesivo, en otras conferencias, podamos hablar de las técnicas que ofrezco aquí en el libro. Vienen efectivamente ejercicios probados y comprobados que han llevado a un montón de personas a cerrar estos círculos que tanto le atormentan. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es una evaluación. Evalúa cómo estás en la etapa de aceptación, cómo estás en la etapa de sentir el dolor, qué te está costando más trabajo y actuar en esos puntos específicos. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer y cuando logres estar al 100 en estos 6 hitos, podrás decir al mundo, he cerrado un círculo, estoy en paz, estoy sana o sano, internamente lista para seguir disfrutando la vida en lugar de padecerla. De ahí el título del libro. Se llama El libro de los seres felices porque precisamente exhorta a que las personas aspiren a disfrutar su vida cerrando círculos y revelando esa fuerza emocional interior que va a permitirle disfrutar la vida a plenitud. Decía hace un momento, al principio,
Este procedimiento, este circuito, aplica para cualquier tipo de conflicto, para cualquier tipo de pérdida, pudiendo ser la pérdida física o la pérdida de la salud o la pérdida de la fe, de la esperanza, de lo que fuera, y realmente los procedimientos son los mismos, solo la persona pues tiene que ajustarlos a su situación muy particular. Entonces, hasta aquí es mi intervención. Estoy lista para escuchar las preguntas de los televidentes para ayudarlos a estar bien. Aquí estoy, Celia. Sí, un segundo. Pues muchas gracias, Alia, por esta interesante charla. Y antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Y justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, como ya sabéis, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso a las preguntas de nuestra invitada de hoy, si te parece. Claro, adelante. Pues Paola, desde Chile, quisiera preguntar cómo cerrar los procesos de duelo de pérdida de sus padres y cómo se dará cuenta de esto. Dice, ha sufrido maltrato laboral severo y me encuentro con una depresión hace un año. ¿Cómo cierro este círculo? Vaya, tiene ahí dos círculos abiertos. Bien. El procedimiento que acabo de explicar funciona para este tipo de pérdidas, Paula, y acerca de tu pregunta de cómo saber que has cerrado el círculo, hay una fórmula muy sencilla. Si a raíz de lo que te sucedió aprendiste, te adaptaste, lograste un cambio positivo de actitud y de comportamiento, significará que efectivamente ya cerraste el círculo. Si no lo logras, es que no has aprendido la lección, no te has adaptado a tu nueva circunstancia, lo cual, bueno, es natural. Yo veo personas como tú todos los días, no creas que solo te sucede a ti. Es normal que a veces no prosperemos en algún punto así como lo estoy explicando yo. Yo lo expliqué de una manera muy pedagógica para entender cómo sucede esto. Sin embargo, voy a sugerirte que te despidas de tus seres queridos. Escríbele una carta a tu padre, según entendí. Escríbele una carta como si la fuera a leer, en donde le expresas tu dolor, cómo ha sido la vida sin él, qué cosas le agradeces, perdónalo, pídele perdón también. Agota toda la carga emocional negativa que tengas en tu interior en esa carta y te recomiendo que cuando termines de escribir, lo cual te puede llevar un día, una semana, ya dependerá mucho de tu dinámica personal, que se respeta. No te preocupes si te tardas una semana, un día, media hora, no te preocupes. Es un asunto personalísimo que solo te compete a ti. Ya que hayas terminado este escrito, voy a sugerirte que hagas algo simbólico con esa carta. Hay gente que se deshace de esa carta quemándola en un recipiente con las debidas precauciones, y al quemarla, que tú veas que eso se está convirtiendo en carbón, suelta
a tu Padre, entrégalo a lo que concibas como un poder superior, pudiendo ser Dios, la vida, la naturaleza, lo que tú concibas como tu fe, y entrégalo. Déjale descansar en paz y quédate en paz tú también. Pues Beatriz te pregunta desde España. Acepté, lloré y perdoné una pérdida. Han transcurrido 15 años y no lo he superado. Por favor, ¿qué se puede hacer en estos casos? Muchas gracias. Sí, no dice Beatriz si la pérdida es con respecto a un ser que ha fallecido o con una pérdida sentimental, pero el procedimiento es así. Hay algo del circuito que expliqué que no has superado. A ver, Beatriz, de estos puntos, lo que es la aceptación, sentir el dolor, perdonar, perdonarte, aprender a vivir así con esas circunstancias y recobrarte, analiza por tu cuenta qué es lo que te está faltando. Y cualquiera que sea el caso, te voy a proponer lo mismo que le he propuesto a Paola. Escríbele a esa persona todo lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón y dale procesamiento. Suena tu postura, tu pregunta suena como que has estado reciclando las emociones en lugar de sacarlas de tu vida. Como las lavadoras, ¿no? Estás reciclando, reciclando, dando vueltas a lo mismo y hay un punto o varios en donde estás estancada. Si gustas, puedes escribirme a través de mi página de Facebook. Estoy como psicóloga Alia Esquivel. Puedes comentarme ahí la situación de manera más específica y con mucho gusto te apoyo. Aparte, te recomiendo que compres el libro. Te aseguro que aquí encontrarás las respuestas que necesitas en este momento de tu vida. Está en Casa del Libro, en tiendas FNAC. Te sugiero que lo compres cuanto antes y vas a ver lo que sucede. Pues desde México te pregunta Flor Asiática, supongo que es un nick. ¿Cómo puedo cerrar tantos vínculos a la vez? Es decir, desde mi infancia, mi divorcio y una relación de pareja que tiene mucho pleito. Gracias. Ah, excelente pregunta para Flor o Flora. Generalmente las personas tendemos a hacernos pedazos con una madeja completa de carga emocional en donde queremos resolver todo de una vez por todas y con dos movimientos sencillos. La realidad es que esto no es así. Fíjate, Flor, que a diario yo recibo gente en tu situación que no vienen a cerrar un círculo, sino 40 o 10, y ahí la sugerencia es vámonos uno a uno. Primero, yo acostumbro ir en orden cronológico, vete hasta tu pasado, localiza ese primer círculo que quieres cerrar y enfócate nada más en él, solamente en eso sin pensar en todo lo demás. Haz los procedimientos adecuados que expliqué hace un momento, escribe, medita, evalúa, analízate, cierra ese círculo y cuando ya lo tengas cumplimentado, tomas el que sigue. No intentes tomar todo de golpe porque no lo vas a lograr. Vete uno a uno siguiendo este circuito que estoy explicando y vas a ver cómo te va a ir muy bien. Paso por paso. Es la forma correcta de resolver las cosas.
Marta te pregunta desde Estados Unidos, ¿cómo dejar atrás el abandono de mi padre y el abuso y la ausencia de mi madre? Son situaciones muy fuertes que nos hacen perder el equilibrio. Cualquier tipo de abuso físico, psicológico, sexual, deja huellas muy difíciles de sortear. Sin embargo, lo primero que hay que hacer, Marta, es aceptar que la situación ocurrió, que no fue tu culpa, que realmente eres una sobreviviente de situaciones muy difíciles como las que estás platicando, y toma cosa por cosa y ve procesando la carga emocional por partes, tranquila. Si gustas, contáctame a través de mi página de Facebook, me cuentas más datos de la situación y con mucho gusto te comparto algunas cosas que te van a ser de gran utilidad. No te lo digo ahora porque tenemos muy poco tiempo y es demasiado lo que tengo que explicarte. Entonces, siéntete en esa confianza de contactarme y a través de una videollamada o algo, me platicas más de la situación y te cuento cómo resolverla. Desde México te preguntan, hola, buenas tardes, soy Jennifer y mi pregunta es ¿hasta cuándo sabes que es momento de dejar de llorar? Yo ya lo confundo con sacar todo y seguir recordando todo. Sí, la verdad, Jennifer, es que el drama también es una adicción igual de perniciosa que el alcohol, que cualquier otra droga, que la adicción al juego y demás. Aunque no lo creas, hay gente que es adicta al drama, que ya se acostumbró a, a vivir así, con el llanto, y cuando sucede esto, eh, no vayas a ofenderte con la respuesta, te lo digo con todo respeto. Suele suceder que la gente que no cesa de llorar, en más de la mitad de los casos, estas personas obtienen una ganancia secundaria. Es decir, una mamá que de pronto llora y se enferma y finge estar deprimida y demás, su ganancia secundaria es mantener a toda la familia en torno a ella. Eh, es un ejemplo muy generalizado. Observa tú, Jennifer, en tu vida, ¿qué obtienes con ese comportamiento? Eh, ¿Cuál es tu ganancia secundaria? Es decir, ¿qué es esos elementos o elemento que sostienen este comportamiento? Porque no es normal que pases tanto tiempo llorando por una situación. Es eso, por un lado. O por otro lado, puede ser que estés reciclando, que estés atascada en alguno de los 6 hitos del método ASPAR que acabo de explicarte y actúa sobre eso. Detecta qué es eso que te mantiene así y resuélvelo. Ponte manos a la obra y decide estar bien. El primer paso para estar bien es, decidirlo. Es decir, a ver, quiero estar bien, ¿qué me pasa? ¿Qué obtengo yo al comportarme así? ¿La atención de alguien? ¿La conmiseración de alguien? ¿O qué es lo que obtengo? Eso te va a dar mucha luz. Lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿para qué hago esto? En lugar de ¿por qué hago esto? Si te preguntas a ti misma ¿por qué hago esto? No vas a llegar a ningún lado y te vas a perder en un montón de respuestas. Pero si te preguntas ¿para qué hago yo esto? ¿Qué me genera? Obtendrás una respuesta y eso te llevará a tomar las acciones necesarias que puedes encontrar en este libro, el libro de los seres felices, está en librerías Gandhi. Te recomiendo que lo analices, que lo veas y que sigas
las sugerencias y los ejercicios expuestos aquí para que logres salir adelante, Jennifer. Un saludo de antemano. Eduardo te pregunta, no logro olvidar la traición de mi pareja. ¿Qué debo hacer y en cuánto tiempo lo lograré? Bien. ¿Sabes, Eduardo, que este proceso de cerrar círculos que estoy explicando no pasa generalmente de 3 meses? Si tú tomas este libro o simplemente sigues los pasos así como los acabo de explicar, en menos de 3 meses estarás del otro lado del río, listo para retomar tu vida, listo para seguir adelante. Y no sé qué habrás hecho al respecto. No sé si te separaste de esa relación, no sé si siguen juntos, no sé las características de tu caso, pero parece que no has movido ninguna pieza de los pasos del procedimiento de cerrar círculos. Es decir, quizá hayas estado evadiendo, quizá has estado atascado en esta situación y eso provoca que la carga negativa siga presente en tu vida como un monstruo, un monstruito que tú estás alimentando. Tengo pacientes que están en el caso tuyo que me platican que la traición de su pareja ocurrió 2 años atrás, pero hasta la fecha siguen revisando su Facebook, su vida personal, con quién salen, con quién no salen, y eso realmente no ayuda en nada. No sé si sea tu caso, puedes contactarme a través de mi página en Facebook, es psicóloga Alia Esquivel. Si me cuentas un poquito más de la situación, con mucho gusto te digo qué hacer. Álvaro te pregunta, buenas noches, ¿cómo se aceptaría una carencia de clientes? ¿No sería mucho mejor luchar y tener una constancia para obtener un mejor resultado como uno de los 4 acuerdos? Gracias. Perdón, Celia, no sé cuál es la pregunta. Te pregunta cómo se aceptaría una carencia de clientes, pero creo que se responde a sí mismo ¿Sí? preguntando después, ¿no sería mejor luchar y tener una constancia para obtener un mejor resultado como uno de los 4 acuerdos? Por supuesto, hay que recordar que las cosas buenas suceden de la siguiente manera. Primero que nada, hay que propiciar una acción, la que sea. Él dice para conseguir clientes. Bueno, ponte a trabajar sobre eso, siembra una acción, repítela, ¿sí? Síguela con constancia y se hará un resultado para lo que estás buscando. No sé si respondí bien la pregunta porque viene pregunta con respuesta en esa frase. María Pilar te pregunta desde España, la biodescodificación te ayuda mucho, ¿qué opinas? Me imagino que se refiere a desaprender, efectivamente. Yo aquí hablo de aprender a vivir con situaciones, adaptarse y demás. Y parte de ese proceso de adaptación a veces consiste en desaprender cosas que traemos desde la infancia. Esto lo podemos observar, por ejemplo, con un hombre o una persona, hombre o mujer, que está acostumbrado a resolver los problemas alcoholizándose, golpeando, dañando a los demás. Esa persona puede desaprender ese comportamiento y hacerse de un nuevo programa mental en donde esa persona diga, a ver, los problemas se resuelven afrontándolos, hablando, quizás, dependiendo de lo que se trate, y ahí estaría desaprendiendo conductas negativas que le enseñó su cultura o el primer grupo
más importante de una persona que la familia, a veces en la propia familia se aprenden cosas negativas, y al hacerlo así, sería como un ordenador, cambiarle el programa con el que está funcionando y acondicionarle uno nuevo para que sea más eficaz, más eficiente. En el caso de las personas, pues hablaríamos de asertividad. Entonces, sí, claro que sí, es algo, es un tema muy cotidiano en psicoterapia, el desaprender cosas para luego aprender cosas más efectivas. Desde Chile te preguntan cómo aceptar la pérdida de mi relación de pareja. ¿Es necesario enfrentar al otro después que te vas de casa? ¿Es parte de aceptar y sentir el dolor o es mejor quedarse con las dudas? Realmente, también lo mencionaba yo hace un momento, el trabajo de perdonar y de perdonarse es algo muy personal, es algo interno, en donde la parte que nos agravió no necesariamente tiene que enterarse de los procesos que estamos llevando a cabo. Tan válido es cerrar el círculo sin tener que volver a ver a la persona, como tan válido es querer preguntar o comentar algunas cosas. Si esa relación terminó, si ya pasó mucho tiempo, yo recomendaría que te dedicaras únicamente a trabajar en ti. Es decir, la otra persona de la que hablas quizá ya ni se acuerda de la situación, quizá ya rehizo su vida, quizá ya salió adelante y a ti pues no te beneficiaría en mucho el encarar una situación desagradable. Entonces, yo te sugiero que trabajes en ti, que te dediques a ti, a cerrar ese círculo y a seguir con tu vida en adelante. María José te pregunta desde España cómo se tiene la seguridad de haber cerrado un círculo. Ajá. Lo dicho, si obtienes un cambio positivo de actitud y de comportamiento después de lo que te ocurrió, significa que efectivamente aprendiste algo y te estás adaptando. Si por el contrario sigues cometiendo los mismos errores, sigues estancada en la situación, significa que no has aprendido nada. Esto lo vemos con frecuencia por ejemplo, conozco personas que rompieron con una relación porque la pareja, la otra persona era alcohólica y eso conllevó muchísimos conflictos, llegaron a fases increíbles de daño mutuo y demás, y decidieron terminar con esa relación. Pasa el tiempo y al año resulta que escogieron a otro igual o peor, otro alcohólico, otra alcohólica con las mismas situaciones. ¿Qué significa eso? Que la persona no aprendió de la relación anterior, no obtuvo nada, ¿sí? Le sirvió a lo mejor de ensayo para luego dar una escalada negativa en su vida. Entonces, esa es la forma en que puedes darte cuenta de que ya cerraste el círculo. Si obtuviste un cambio positivo y si te sientes feliz, no lo busques más, no te preguntes más cosas, cierra esa carpeta y sigue con tu vida adelante. Juana te pregunta desde México. Mi bebé Ian nos lo quitó el cáncer, tenía 7 años. No es nada fácil. Tiene 3 años que falleció y hoy día mi papá fallece en enero. No es fácil, gracias. Totalmente de acuerdo, Juana. No es nada fácil, son situaciones muy complicadas. Sin embargo, no sé si tengas más hijos, supongo que estás con tu pareja. Trata de centrarte un poco en lo que sí tienes, no tanto ya en lo que perdiste. Sé que es reciente esto que estás platicando, necesitas darte permiso
de llorar, de sufrir, de salir adelante. Y una recomendación que te va a ser muy útil y que te la voy a proponer con mucho cariño es que hagas algo para que esas situaciones que tú pasaste le sirvan a alguien en circunstancias similares. Puedes formar un grupo de autoayuda. Yo aquí conozco muchos padres en duelo que han perdido a sus hijos de diferentes edades por diferentes causas y se han unido para ayudarse mutuamente a salir adelante. Los que ya están muy avanzados en su proceso ayudan a los que están iniciando con esto. Busca en tu ciudad o crea un grupo orientado a esto, a ayudarse mutuamente y el ayudar a otros te va a ayudar a ti. Efectivamente son situaciones muy complicadas y tienes mucho trabajo que hacer al respecto, mucho trabajo emocional porque en momentos como el tuyo, la gente llega a pelearse con la vida, con Dios, porque a los demás no les pasa y a mí sí. Esto es normal que lo sientas durante un tiempo, pero si llevas más de 3 meses con esta situación, te recomiendo que busques a un buen psicólogo o psicóloga en tu ciudad y quizá necesitas apoyo, quizá no estás pudiendo sola y es válido. Es válido porque son situaciones muy complicadas y bueno, pues te mando un abrazo deseando que logres superar pronto esto. Me puedes contactar en mi página de Facebook como psicóloga Alia Esquivel y con mucho gusto te ayudo. Un abrazo, Juana. Alejandra te pregunta desde Argentina. Al finalizar una relación me sentí desvalorizada. ¿Puedo aplicar el método a ese sentimiento en particular? ¿Qué me recomendarías? Sí, sí, Alejandra, efectivamente el método que propongo en este libro trae una serie de ejercicios orientados a recuperar la autoestima, a sanear el autoconcepto, a retomar tu autovalía. Probablemente la pareja con la que estuviste te hizo sentir inferior con sus acciones o con sus palabras. Y cuando esto es muy cotidiano, pues la persona llega a creerse todo lo que le dice la otra parte, que generalmente son golpes bajos. Yo he tenido la oportunidad de conocer hombres y mujeres maravillosos que vienen abatidos, con ya sin autoestima, porque la otra parte les hizo sentir que no valían, que eran feos, que no valían la pena, cuando en realidad son personas ejemplares. Esto es una forma de codependencia emocional donde a la otra parte le conviene que su pareja se sienta en el suelo para poder manipularla y para que no se marche de su vida. Quizá esto fue lo que te ocurrió, pero en efecto este método que te acabo de explicar viene orientado precisamente para cerrar este tipo de círculos tan nocivos que tanto nos perjudican y que nos marcan no solo en el presente, sino que determinan todo nuestro comportamiento futuro. Por eso, date prisa, no soslayes, no evadas, no hagas como que no ocurre nada, ponte a trabajar en tu persona, reactívate, recóbrate y sigue adelante. Gigi te pregunta desde Estados Unidos, supongo que es un nick, ¿qué hacer cuando mi esposo toma una actitud defensiva ante mí y de sus hijos? Son mayores de edad ya. Esto me genera discusiones y callo todo, pero llega un momento que exploto. Claro. Bueno, en situaciones como esta de Gigi, lo que sucede a menudo es que la pareja no ha puesto las reglas del juego sobre la mesa, habla de los hijos de él, no sé si ella también tenga hijos, pero todas estas cuestiones se tienen que hablar a veces en terapia de pareja o a veces las parejas por cuenta propia, pero son temas que tienen que abordar inclusive antes
irse a vivir juntos o antes de contraer matrimonio, porque son cosas que se cargan por el resto de la vida y llega un punto en que las parejas llegan a divorciarse no porque tengan problemas entre ellos en lo que es la relación, sino por culpa de los hijos, por culpa de falta de reglas del juego y demás. Entonces, aquí, Gigi, yo te recomiendo que traten de diseñar las reglas del juego sobre las cuales estarán funcionando y si no pueden solos, busquen a un terapeuta familiar en donde les pueda hacer sugerencias que funcionan. Lo que hace el terapeuta o lo que hacemos los terapeutas es decir, señores, lo que funciona es esto, que el papá sea así, que la mamá haga esto y demás, dependiendo de las situaciones exclusivas de esa familia. Entonces, parece que no están pudiendo solos. Te recomiendo que busques a un especialista como ir al dentista o uno no se saca solo las muelas, ¿no? Entonces, es algo así. Te recomiendo que busques ayuda externa en un terreno neutro y créeme que los beneficiados no solo van a ser tú y tu pareja, sino también los hijos de él o de ambos, si es que tú también los tienes. Carlos te pregunta desde Málaga. Mis padres siempre fueron carentes y yo sigo repitiendo esos patrones y he hecho cartas soltando, perdonando y las situaciones se me repiten. ¿Por qué? ¿Carentes a qué se refiere? Supongo que se refiere al dinero, pero no lo sé. Mis Bueno, padres siempre fueron carentes, dice. ya. ¿Y a él las situaciones se le repiten? Sí. Pues si las situaciones se te repiten, Carlos, es porque no has aprendido mucho de lo que ha ocurrido en tu vida. Es decir, algo te está llevando a cometer los mismos errores, a repetir patrones, pues, y te recomiendo que accedas al libro que Editorial Odeón ha puesto a disposición de la gente de España. Aquí vienen situaciones que incluyen a los padres de cómo nos marca su forma de vida, sus enseñanzas y demás, y cómo podemos resolverlas también. La gran ventaja de este ejemplar, Carlos, es que no lleva a profundizar en enredos, en especulaciones psicológicas, porque lo que menos necesita una persona que está pasándolo mal es zambullirse en explicaciones muy profundas sobre las causas, sino se enfoca al cómo resolverlo. Te recomiendo que lo adquieras. Ahí vienen muchos tips, muchos ejercicios que te ayudarán primero a descubrir en dónde está tu fallo, hay algo que no está embonando bien y a la vez te explica cómo puedes resolverlos. Creo que entendimos bien tu pregunta. Si no es así, vuélvelo a hacer en mi página de Facebook, psicóloga Alia Esquivel, y si gustas puedes abundar en detalles y con mucho gusto te doy una respuesta más amplia. Carolina Méndez, no sé si vas a poder responder a esta pregunta, pero yo te la hago. Te pregunta, estoy distanciada un poco con mi pareja y quiero saber si es tiempo de cerrar o es algo temporal. Carolina de Uruguay. Ya. Bueno, en estos casos, Carolina, hay una fórmula que suena sencilla, pero es a veces dolorosa. Yo siempre le recomiendo a las personas que están en el caso tuyo, que no saben si seguir o no, que están con la duda y demás, la recomendación es la siguiente. Si la persona con la que estás está sacando lo mejor de ti, es decir, te pone alegre, te emociona, te hace mejor persona, te hace disfrutar los días y pinta tu mundo de colores, quédate y resuelve las situaciones de la manera más inteligente que te sea posible.
Puede ser ustedes dos solos, puede ser a través de un buen libro de autoayuda o a través de un psicoterapeuta especializado en esto. Pero si por el contrario, esta persona está sacando lo peor de ti, por ejemplo, digamos, te hace desdichada, te hace sufrir, te hace sentir inferior, pone grises tus días, aunque esté soleado, márchate, márchate de ahí porque parece que estás en el lugar equivocado. Esto sucede en la vida cotidiana cuando vamos a la montaña y vemos que de pronto nos estamos llenando de hormigas, nos ponemos a brincar, a saltar, a decir palabrotas y demás, cuando en realidad los que estamos fuera del lugar somos nosotros, porque las hormigas allí viven, ahí es su hábitat. Entonces, plantea esto en tu relación. A lo mejor estás en el lugar equivocado, a lo mejor se te están subiendo las hormigas de la desdicha, de la incertidumbre, de la falta de amor, quizás. La que está en el lugar equivocado eres tú. No lo pienses más, pon fin a esa situación y piensa que la vida está diseñada para que seamos felices, no para padecerla. Entonces, la fórmula es, si saca lo mejor de ti, esa persona, quédate. Si saca lo peor de ti, márchate. Me lo vas a agradecer toda tu vida el consejo, te lo prometo. Andrea te pregunta cómo se cierra un patrón repetitivo de todas las parejas ausentes. Sé que eso proviene de mi papá. No sé cómo cerrar eso. Siguen llegando a mi vida relaciones de pareja ausentes. Definitivamente, Andrea, creo que no has abordado algunos o todos los hitos del circuito que acabo de explicar para cerrar círculos. Creo que no ha habido una plena aceptación, creo que quizá no te has dado permiso de sentir el dolor, algo estás evadiendo o algo estás soslayando, algo que no estás viendo porque no siempre es consciente, ¿eh? Hay muchas cosas que hacemos y que surgen de manera inconsciente. Hazte un autoanálisis. Precisamente aquí en este libro viene un ejercicio que se llama psicoanalízate. Si lo tienes, si tienes manera de conseguirlo, accede a esa parte donde dice psicoanalízate y vas a descubrir qué es lo que te impide actuar de una manera diferente, qué te hace cometer los mismos errores y también se te ofrecen ejercicios para que logres resolver esas situaciones y que vivas de otro modo, de una manera más gratificante, más amorosa, más alegre. Eh, si ya detectaste el punto, que es la repetición de parejas ausentes, pues ahora lo que sigue es resolverlo porque parece que no te gusta y qué bueno que no te guste. Qué bueno que no te guste porque eso te va a hacer cambiar. Laura te pregunta desde Costa Rica. En la adolescencia tuve una pareja durante 6 años. 15 años después, sus recuerdos sigue vivo. ¿Es normal? Bueno, la realidad es que las personas no somos computadoras, no somos ordenadores a los que se les pueda quitar la información así de manera sencilla. Somos personas que tenemos capacidad de memoria y es normal que recuerdes eventualmente a esta pareja, quizá porque conociste a otra persona que se llama igual o conociste a alguien que se parece físicamente a él o porque es una fecha especial. Eso rayaría en lo normal. Lo que no sería normal es que lo estés recordando todos los días, porque si tienes pareja actualmente, quizás haya carencias o algo que no te esté dando esa persona y que tú eches de menos esa dádiva, que puede ser
atención, cierta forma de amar y demás. Quizá eso es lo que te está haciendo regresar constantemente al pasado. Esto es como la infancia. Nosotros recordamos muchas cosas de la infancia, unas muy agradables, otras no tan agradables. Es normal que en una reunión familiar o al ver fotografías recordemos ciertas cosas. Lo que no es normal es que todos los días estemos pensando en lo que hacíamos cuando teníamos 6 años. Entonces, es normal que tenga recuerdos. Lo que no es normal es que invadan tu vida presente esos recuerdos. Fernando, desde México, te pregunta cómo puede ponerse objetivos ante la pérdida sorpresiva de un trabajo. Bueno, aquí, Fernando, lo que tienes que hacer es destacar tus lados fuertes, ver tus virtudes, ver todo lo que tienes a tu favor, lo cual abarca cosas desde talentos, habilidades, tu experiencia, pero también abarca otros recursos como la red de apoyo, es decir, tus amigos que están en otras empresas, a lo mejor podría recurrir a ellos para buscar alguna oportunidad. No sé bajo qué circunstancias se dio esta pérdida de empleo o si sea algo recurrente, porque la realidad es que nada es para siempre. Fernando, los trabajos no son para siempre. Hay cosas que no duran todo el tiempo que quisiéramos, así como queremos. Cuando entiendas que las cosas son así, que las personas a lo mejor no son como tú quieres o que las cosas no se dan como tú quieres, eh, te vas a relajar y vas a ponerte manos a la obra elaborando esas metas de acuerdo con las capacidades con las que tú cuentas. Ha habido muchísima gente que a pesar, o más bien a partir de una pérdida de empleo, han hecho grandes empresas. Yo tengo el gusto de conocer a muchas personas. Uno de ellos es una persona que trabajó muchos años en un banco, fue haciendo escaladas, le fue muy bien, pero justamente cuando él iba a ser nombrado director regional del banco, algo sucede que lo despiden. Esta persona descubrió en sus ratos libres que se le daban las cuestiones de la cocina, de las relaciones públicas y demás, y hoy por hoy tiene uno de los restaurantes más prestigiosos que hay en una ciudad vecina, muy cercana de aquí. Le ha ido fenomenal y él dice, de no haberme ocurrido el despido del banco, nunca habría yo conocido esta otra parte de mí que me está generando muchísima más satisfacción y muchísimo más ganancias que lo que obtenía yo. Entonces, los cambios de este tipo, Fernando, no siempre son desgracias, a veces son oportunidades para crecer y para descubrir cosas que no sabíamos que teníamos. Eso lo puedes verificar precisamente en uno de los pasajes que viene aquí en el libro de cómo se pueden ver las cosas desde otra óptica, porque muchas veces nos ciclamos, tendemos a ver las cosas de manera negativa o como algo injusto o como algo que no merecíamos y demás, cuando en realidad es una oportunidad que la vida nos está poniendo ahí a prueba para que destaquemos nuestros lados fuertes y explotemos al 100% nuestros potenciales. Así es que ponte a analizar, escribe una lista de todos tus atributos, ve en qué tipo de negocios podrías tener éxito y a la vez obtener disfrute y seguramente te va a ir muy bien. Créeme, la gente que tiene éxito en su empleo o en su empresa ha tenido tropiezos, ha tenido decepciones, ha tenido pérdidas económicas grandes inclusive, y sin embargo eso los ha impulsado a hacer algo diferente, a ser más creativos y posteriormente dicen, qué bueno que me pasó eso. Igual es tu caso,
deseo que así sea y deseo que logres descubrir cosas tuyas que no estás viendo probablemente. Maribel te pregunta desde España. Cuando estoy enferma me siento muy sola. ¿Cómo puedo solucionar esta angustia? Aunque siempre me digo que vivo sola, pero no me encuentro sola, pero la enfermedad me hace sentir sola. Gracias. Ya. Dicen que la soledad más horrenda es la que se siente cuando está uno rodeado de gente. Supongo que es lo que te está ocurriendo, Maribel. Te sugiero que te hagas de este libro tan valioso que te va a dejar un montón de autoanálisis, de ver qué es lo que está sucediendo, por qué sientes esa soledad, qué parte te disgusta, qué parte no. Es decir, parece ser que no te conoces mucho a ti misma. Intenta profundizar un poquito más en tu interior y descubre qué es lo que te está haciendo sentir así. No sé de qué estés enferma, pero espero que te recuperes pronto. Verónica es de México. En mi trabajo han habido un par de quejas sobre mi servicio a pesar de que otras personas me recomiendan. ¿Serán señales que debo cerrar ese ciclo? Perdóname, Celia, no te escuché todo. Verónica desde México te pregunta, es que me estoy oyendo al mismo tiempo, quizá me oigo desde tu ordenador y por eso no me escuchas clara. Ya, solo sube un poquito la voz y sin problema. En mi trabajo han habido un par de quejas sobre mi servicio, a pesar de que otras personas me recomiendan. ¿Serán señales de que debo cerrar ese ciclo? Esto aplica la misma fórmula, Verónica, de las relaciones de pareja. Si la situación de trabajo que estás viviendo saca lo peor de ti, quizá es momento de ver otras opciones, quizá tu ciclo ahí ya terminó. Si no lo resuelves, estos comentarios negativos van a terminar por hacerte creer que efectivamente tienes cosas muy malas cuando otra parte de tu vida está diciendo lo contrario. Entonces, autoprotégete, ámate, ve por ti y piensa que probablemente ya llegó momento de cerrar ese capítulo y ver otras posibilidades de empleo. No sé en qué área te desempeñes, pero las personas siempre tenemos talento para desarrollar diferentes funciones, entonces analízalo. Si ese trabajo está sacando lo peor de ti, cambia. Si es un detallito sin importancia eso que te ocurre, que no creo porque lo estás mencionando ahora, a lo mejor podría resolverlo o confrontar a las personas que te están haciendo esa evaluación negativa y preguntarles cuáles serían tus áreas de oportunidad, qué te falta, qué tendrías que matizar. A lo mejor ni siquiera es tanto lo que tienes que hacer. Aquí solo es ajustarte y no hagas como que la situación no está ocurriendo. Está ocurriendo, afróntala y no pasa nada. No pasa nada si cambias de trabajo, pues recuerda que tú eres más que un empleo, tú eres más que una persona, tú eres más que una opinión, tú eres muchísimo más que eso. Quiérete mucho y ve por ti. Rosa te pregunta desde Uruguay, ¿qué puedo hacer para olvidar a un antiguo amor y cerrar ese ciclo? Bueno, lo que tienes que hacer, Rosa, es iniciar ya el proceso de cerrar círculos que has aprendido el día de hoy aquí. Vete paso a paso, acepta la situación, date permiso de sentir el dolor, perdónate a ti también, aprende a vivir con tus circunstancias actuales y recupera el interés por todas aquellas cosas que te interesan y que te hacen feliz. En el libro de los seres felices vas a encontrar muchos ejercicios que te van a permitir hacerlo. No sé si viste la conferencia desde un principio, pero estos son los pasos que tienes que seguir.
María, desde España. Vale, es que esta pregunta ya la has hecho. Un segundo. Ya la has respondido. ¿Ok? Te preguntan qué tiene que ver las novenas y las cuarentenas en esto de los ciclos. No tengo la menor idea. Estupendo. Ana, desde Italia, te pregunta, ¿cuánto tiempo es razonable que dure un duelo? Lo digo porque llevo muchos meses que no salgo de una depresión por una importante pérdida. Ya. Un proceso de duelo que tiene a la persona deprimida es una situación que los especialistas consideramos normal cuando el tiempo que lleva la persona así es inferior a 3 meses. Más de 3 meses sumidos en una depresión, quizá inactivos, quizá abandonándonos a nosotros mismos, ya es una situación que necesita una atención especializada por parte de un psicólogo o psicóloga que le permita a la persona salir de esa situación. De lo contrario, cuando la gente pasa 6 meses o un año en una situación así, pues muere lentamente, comienza el cuerpo a enfermar, se van acumulando otra serie de síntomas y aquí yo le recomendaría que buscara una atención especializada en su ciudad, porque estos son procesos que se tienen que hacer en vivo y que le dé importancia al hecho de estar así por tanto tiempo, que ya no es normal. Su cuerpo, su mente y su espíritu están pidiendo a gritos apoyo. Háganlo. María te pregunta desde España, ¿por qué recetan tantos antidepresivos anulando así a la persona? Bueno, tiene razón. Efectivamente, María, todos los medicamentos psiquiátricos de alguna manera son drogas legalizadas, pero que mantienen a la persona como zombie, que mantienen el problema, que realmente no resuelven mucho, y por eso la tendencia desde hará unos 4 o 5 años hacia acá, yo pude ver tanto en España como en México, en Estados Unidos, que actualmente los psicólogos y los médicos psiquiatras, más que dar medicamento, estamos buscando cómo retirarlo. Yo aquí te puedo decir, todos los días cuando veo gente medicada, veo o vemos juntos la manera de ir reduciendo ese medicamento psiquiátrico para que la persona y la terapeuta, por supuesto, podamos constatar que los cambios positivos que está logrando no se los debemos a un fármaco, sino al explotar los recursos personales. En lo particular, yo utilizo muchísimo la hipnoterapia, que eso es más efectivo, 500,000 veces más efectivo que un medicamento. Entonces, yo soy del otro grupo, María, yo soy del grupo que retira medicamentos más que prescribirlos, precisamente porque me interesa esto que estás diciendo, la salud real de las personas, que obviamente no nos la da un medicamento psiquiátrico. Desde México te pregunta Arenal, que supongo que es un nick, ¿cómo puedo quitar resistencias y empezar a aceptar lo que me acontece? Continuamente estoy inconforme con lo que me pasa. ¿Está inconforme con lo que le pasa? Sí. Ya. Bueno, primero que nada hay que localizar esas resistencias, a ver de dónde provienen, en qué consisten, y comenzar a ejecutar un cambio, una revolución personal, entendiendo que las revoluciones personales empiezan
con pequeñas acciones cotidianas. Ya que localizaste una de las resistencias que tengas, lleva a cabo una acción opuesta que la contrarreste. Repite esa acción constantemente y vas a convertir tu comportamiento en un hábito más asertivo, más adecuado y más productivo. Recuerda, ese error que estás cometiendo, contrástalo con lo opuesto. Vamos a suponer que tu resistencia sea con el reloj, que siempre estás peleando con el reloj porque no te alcanza el tiempo y demás. Bueno, si ya quedaste mal en tus días porque estás en un pleito constante con tu reloj, acostúmbrate a llevar una agenda con horarios, con cosas específicas que tienes que hacer en ese día y vas a contrarrestar la impuntualidad y quizá la irresponsabilidad. Creo que este ejemplo te puede servir mucho. Lleva a cabo una acción contraria a la que has estado haciendo, repítela y se te va a hacer un nuevo hábito más adecuado. Pues Fabiola te pregunta desde Chile, me separé recién y él ya está viviendo con otra mujer. Yo me quedé con nuestra hija de 2 años y todavía lo quiero. Estoy sufriendo mucho, necesito ayuda, gracias. Ya. En casos como el tuyo, Fabiola, fíjate que el problema no radica en si quieres todavía mucho o poco a la otra persona, sino en que no te estás queriendo a ti misma lo suficiente como para cerrar ese capítulo y continuar con tu vida. Parece que él ya lo hizo. Ahora lo que tienes que hacer es soltarlo, desprenderte de él, queriéndote más a ti, ¿sí? Quizá te quedaste enamorada de lo que pudo haber sido, no de lo que es. Y en este sentido tendrías que comenzar por aceptar que esa relación ya no da para más, que terminó, que tú tienes que seguir con tu vida porque tienes ese motorcito que es tu niña, necesita verte bien y necesitas estar tú al 100 para cumplir de manera eficaz con tu rol de mamá que adquiriste. Entonces, te recomiendo que trabajes en la aceptación de que ahí ya no hay nada que hacer. Permítete sentir el dolor, expresarlo, llora, escribe, expresa. Posteriormente, perdónalo, perdónate a ti, ámate muchísimo. Trata de convivir con personas que hayan superado situaciones como esta y recupera el interés por la vida y por estar bien. El libro de los seres felices te ayudaría muchísimo, muchísimo en esta etapa de estancamiento en la que estás inmersa. Quiérete, es el punto número 1 para salir adelante. Pues como última pregunta, Liliana te pregunta desde Argentina. Siento que mi mamá me utiliza para sus carencias. No sé cómo despegarme de esa realidad. Gracias. Bueno, Liliana, no existen los divorcios entre madres e hijas, pero sí puedes aspirar a una palabra muy utilizada en psicología que es emanciparse, es decir, independizarse emocionalmente de tu mamá sin decir que la dejes de querer o que es una mala persona o que tú eres una mala hija, no, no es el punto. Aquí la intención más bien es poner las cosas en orden, de que hables con tu mamá y establecer el rol de cada una de las dos, porque en casos como el tuyo he llegado a ver madres e hijas con papeles invertidos, en donde la hija hace el papel de mamá y la mamá hace el papel de hija rebelde y hay una serie de complicaciones porque todo está fuera de lugar. Trata de visualizar tú cuál es la función de una hija de tu edad y compártela con tu mamá. Dile qué necesitas y pregúntale qué necesita ella de ti, aspirando a mantener el orden. Un saludo, Liliana. Pues
Te agradecemos tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países como México, España, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Últimas palabras de despedida para ti. Gracias, Celia. Realmente traté de responder lo más objetivamente posible a las preguntas, sabiendo que tenemos ahí el tiempo encima. Nada más recordarles, todo lo que hablé hoy, absolutamente, y lo que me faltó, está aquí. No los voy a dejar sin una herramienta, no los voy a dejar solos. Aquí van a encontrar todas las respuestas que están necesitando y los ejercicios que les van a permitir convertirse en personas felices. Gracias por su atención y también pongo a su disposición el área de contactarme en mi página de Facebook. Con mucho gusto respondo conforme me va siendo posible sus preguntas, sus inquietudes. Facebook es psicóloga Alia Esquivel. No tengo que aceptar yo ni nada, solo ponen me gusta y en automático estarán viendo mis publicaciones, algunos consejos y con mucho gusto responder a sus preguntas. Es un tema muy amplio que nos daría para 50 conferencias. Espero en lo sucesivo poder abundar un poco más en algún tema. Gracias. Pues muchísimas gracias y antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de nuevas conferencias en directo y recibir recordatorios, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a Mindalia si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia que tiene lugar en 30 minutos, titulada Liberación Sanadora, rompiendo cadenas con el péndulo, por Mamen Hernández. Muchísimas gracias, Alia. Un abrazo a todos. Hasta luego, Celia.